Dios les bendiga, es un placer nuevamente estar acá grabando para su canal Aide Leyendo para ti. En este día vamos a tocar el tema de la predestinación. Es un tema bastante amplio y en el cual muchas personas tienden a confundirse porque hay diferentes escuelas, diferentes pensamientos teológicos en cuanto a la predestinación, y voy a tratar de explicar un poco de lo que yo he comprendido acerca de este tema. La predestinación, en el Salmo 31:15, en tu mano están mis años. Es un salmo que nos da a entender que Dios es soberano y que conoce todos nuestros días. Preciosa declaración que hace la Biblia en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Con este versículo el Señor nos hace sentirnos confiados, que nadie nos puede arrebatar de su mano, que hemos sido santificados o apartados para ser formados, moldeados por Él y asimismo ser glorificados con Él. Porque llegará el día en que el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo que para nosotros hoy día representa en algunas ocasiones vergüenza, porque llegan enfermedades que son terribles y nos hacen debilitarnos, en el momento que ya está alguien en una caja, en un próximo a ser enterrado, ese cuerpo podría decir uno cómo es de diferente ver un cuerpo con vida, ver un cuerpo que está ya sin ese espíritu, sin ese hálito de vida. Y entonces ese cuerpo puede ser que en algún momento sea de humillación para nosotros, pero ese cuerpo no es un cuerpo eterno, gracias a Dios. Ese cuerpo llegará el día en que pasará, como dice la palabra, del polvo fue formado y al polvo volverá, y a nosotros nos dará un cuerpo totalmente glorificado en aquel día al sonar de la trompeta. Pero aquí seguimos leyendo y dice: porque llegará el día en que el cuerpo de la humillación nuestra, o el vestido corruptible que hoy tenemos, que padece tantas enfermedades, en un abrir y cerrar de ojos será transformado en gloria, y lo mortal será vestido de inmortalidad conforme a la imagen de Jesucristo. Para no entrar en confusión creyendo que la predestinación es una decisión arbitraria de Dios, que en su soberana voluntad eligió a los que habrían de ser salvos y separó los que habrían de ser condenados, para ello vamos a revisar lo que dice la palabra del Señor, porque uno de los grandes atributos de Dios es la justicia, y nadie va a ser condenado injustamente. Salmo 45:6 dice: tu trono, oh Dios, es eterno, y para siempre cetro de equidad es el cetro de tu reino. Es un trono donde el que gobierna es totalmente equitativo, es totalmente justo. A nadie predestinó Dios sin antes haberle conocido. Así es el orden que expresa la Escritura. Además, también podemos hacer mención que es un atributo de Dios el ser eterno, porque dice la palabra que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, que habita en la eternidad. Él puede ver el comienzo de la vida de alguien y asimismo ver el final, porque no le enmarca como a nosotros, ¿verdad?, un tiempo cronológico, sino que Él habita en la eternidad, dice la palabra. Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Isaías 46:10 dice: que anuncio lo por venir
desde el principio. Por eso existe la profecía, y la Biblia es la mejor profecía a la que nosotros debemos creer. Y ahí ha anunciado Dios desde cómo comenzó la tierra y cómo será su final. Dice la palabra en Isaías 46:10 que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Como les mencionaba, hay corrientes teológicas que sostienen que la decisión por Cristo la tomamos cuando estábamos en espíritu con el Padre, porque Él es el Dios, el Padre de los espíritus, y lo vamos a corroborar leyendo Números 27:16. Dice: ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación. Y en Hebreos 12:9 dice: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Aunque en lo personal reconozco que Dios es creador de mi espíritu humano, no me inclino por la anterior corriente teológica, que supone que la elección por Cristo la hicimos estando solamente en espíritu, sino que es hecha con nuestra naturaleza tripartita, ya estando nosotros en espíritu, alma y cuerpo. Porque la Biblia menciona así, Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban en los libros según sus obras. Y nuestras obras son las que estamos realizando hoy día, que tenemos este cuerpo que es imperfecto. Y también en 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Porque la gracia de Dios es para quienes, estando en esta naturaleza inclinada al pecado, podemos honrar y reconocer que el sacrificio de Jesús es suficiente para borrar nuestros pecados, y confesamos al Señor Jesucristo como Salvador de nuestra alma. Por ello, no considero que la decisión de seguir a Cristo se haya tomado fuera del cuerpo, sino que mi inclinación es hacia esa corriente teológica que dice que nosotros hemos tomado esa decisión y el Señor la conoce. El Señor nos conoció y por eso nos predestinó, porque conoce, estando Él en la eternidad, ha visto desde que nacemos hasta cómo termina nuestra vida, porque Él es el alfa y el omega. Por eso Él puede elegir y Él puede predestinar a cada uno según sus obras. Lo que nadie más podía hacer, porque no había nadie digno e intachable que pudiera destruir el decreto que nos era contrario y nos condenaba a estar separados de Dios a causa del pecado. Cristo lo hizo y pudo decir: consumado es. Es de tener claro que la obra completa la hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pagando por nuestros pecados. Pero nosotros somos los que decidimos: Señor, yo te quiero recibir como mi único y suficiente Salvador. Esa es la parte que a nosotros nos corresponde. Aquí dice que hay una parte que es decisión de cada persona, tomar o rechazar esa salvación tan grande que está al alcance de todos y es responsabilidad de cada quien. En 1 de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Por eso nosotros primero escuchamos la palabra de Dios. Al escuchar la palabra de Dios vemos la necesidad de recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y entonces le decimos: sí, Señor,
te recibo. Y cuando nosotros hacemos esa confesión, nosotros pasamos a ser, como dice la palabra, que nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es mediante la obediencia a la palabra que nuestras almas son purificadas, según lo está diciendo aquí, 1 de Pedro 1:22, mediante el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Dice aquí que para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Sabemos que el camino, la verdad y la vida es Cristo, y que nadie va al Padre si no es por Él. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no ha hecho, ni hace, ni hará excepción de personas, sino que requiere que haya obediencia a su verdad. Lo que yo entiendo es que Dios, en su preconocimiento, su omnipresencia, y porque habita en la eternidad, pudo conocernos. Es más bien decir, pudo ver mis decisiones antes que nosotros fuéramos. Vio nuestra decisión por Cristo y de ahí nos predestinó, nos santificó y nos glorificó, como lo menciona la palabra. Eclesiastés 9:11 dice, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni los elocuentes la gracia, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Ahí depende mucho de nuestra voluntad, porque va a haber un tiempo en que se va a presentar esa ocasión de poder elegir. Y si nosotros elegimos a Cristo, entonces ahí entramos a recibir todas las bendiciones que para Él estaban predestinadas. Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es de tener totalmente claro que fuera del Señor Jesucristo no tenemos derecho a nada. Es necesario estar en Él, porque dice que juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Aunque humanamente aún estamos batallando en este mundo, Dios ya nos mira como la esposa del Cordero. Les contaré una historia. Tengo una amiga evangélica que de repente llegó contándome que estaba en una iglesia donde le enseñaban que ellos ya habían sido predestinados y que por lo tanto no era necesario ni orar, ni congregarse, ni nada que tuviera que ver con lo que la Biblia manda. Y me decía ella, porque la Biblia ya dice que nosotros fuimos bendecidos en los lugares celestes y que de todas formas somos hijos y que nunca dejaremos de serlo, independientemente de su manera de vivir, porque salvos, siempre salvos, dicen ellos. Para mí realmente fue sorprendente escucharle decir eso, pero realmente estamos llegando en los tiempos como la palabra nos hace ver. Dice en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El enemigo es padre de mentira y lo único que nos va a mantener en la verdad es ser perseverantes en escudriñar las escrituras, porque como les decía, es la profecía más segura. Hay que congregarnos donde nos enseñen la sana doctrina. La palabra dice orar sin cesar, encomendar nuestras almas al Señor. Por eso, cuando hay este tipo de doctrina, las personas se confunden. Y es una trampa del enemigo para que la gente no haga la obra que el Señor quiere que nosotros hagamos como sus siervos, como sus
obreros de la viña. Es necesario que nosotros presentemos el plan de salvación. Es necesario, como dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Es necesario que nos mantengamos en esa constante oración, pero si hay una doctrina que nos dice que eso no es necesario, entonces hay una confusión y la obra del Señor es paralizada. Pero nosotros tenemos que ser sabios y obedientes a lo que la palabra nos dice. Antes que cualquier otra cosa, nosotros debemos ser obedientes a lo que ya está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios, que es la verdad. En 2 Corintios 6:2 dice, pues Él dice, en el tiempo propicio te escuché, en el día de salvación te socorrí. He aquí ahora es el tiempo propicio, he aquí es ahora el día de salvación. El mensaje llega y es totalmente decisión de cada uno el tomarlo o rechazarlo. El Señor dice, aquí ahora es el día de salvación. Nosotros debemos escuchar y obedecer a la palabra. Deuteronomio 30:19 dice, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigo contra vosotros, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, dice el Señor, para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué está diciendo ahí? Aún el Señor está poniendo al cielo y a la tierra como testigos de que en su voluntad está de que todos seamos salvos. El regalo de Dios es habernos entregado a su Hijo amado para que en Él fueran pagados todos nuestros pecados. Y al estar en Jesucristo también nos promete todas las cosas de las cuales el Señor sabe que tenemos necesidad, nosotros y nuestra familia. Pero hay algo que Dios no puede hacer por nosotros y nos corresponde elegir, pues a cada uno le ha dado el libre albedrío o la voluntad. En nuestra alma están los pensamientos, están los sentimientos y está la voluntad. Es parte de lo que nosotros debemos hacer, el elegir el destino que queremos. En 2 Corintios 5:20 dice, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Este versículo bíblico para mí es de mucho dolor a veces pensarlo, porque como el Dios tan grande y omnipotente, el Dios creador de los cielos y de la tierra, dice, yo estoy rogando, les estoy rogando por medio de mis profetas, les estoy rogando por medio de mis evangelistas, reconcíliense con Dios, porque lo que viene para este mundo es tragedia. Pero como ya les decía, la decisión es suya. Hoy puede elegir entre los dos caminos, la vida o la muerte. Espero en el Señor que usted elija este día la vida, que elija la bendición, que elija el ser salvos. Y en Jesucristo está la salvación. Que mi Señor me lo bendiga. Amén.